¿Alguna vez te has preguntado qué pasó realmente a los ángeles que abandonaron el cielo? La Biblia menciona brevemente esta historia, pero pocos conocen los impactantes detalles revelados en el libro de Enoc. ¿Qué pasó con las esposas de estos ángeles caídos? ¿Y cuál fue el papel del arcángel Miguel en esta historia cósmica? La verdad es más sorprendente que cualquier ficción. Mis amigos, estamos a punto de sumergirnos en uno de los episodios más extraordinarios y menos entendidos de la historia espiritual. Un evento tan impactante que Dios ha decidido borrar casi toda la humanidad de la faz de la tierra. Esta no es solo una historia antigua, sino una poderosa revelación sobre las consecuencias espirituales de desafiar los límites establecidos por Dios. El libro de Enoc, aunque no es parte de la Biblia canónica, se menciona en las Escrituras y fue respetado por muchos de los primeros cristianos. Nos ofrece una rara mirada a lo que sucedió cuando los seres angelicales abandonaron su posición celestial por los deseos terrenales. Y lo que el arcángel Miguel hizo con las esposas de estos ángeles te hará completamente conmocionado. Antes de continuar, quiero que te detengas ahora mismo y dejes tu gusto. Suscríbete al canal y habilita las notificaciones. Esta es solo la primera de muchas revelaciones espirituales profundas que compartiré con ustedes. Y dejar en los comentarios: ¿has oído hablar de esta historia de ángeles caídos y sus esposas? ¿Qué crees que les pasó? Prepárese para un viaje espiritual que transforme su comprensión de la batalla cósmica entre el bien y el mal, y revele cómo Dios trata con aquellos que desafían deliberadamente su voluntad. Esta no es solo una historia sobre el pasado, es una advertencia para todos nosotros hoy. Estudiar las Escrituras nos revela misterios que muchos desconocen. Uno de estos fascinantes asuntos, pero poco discutidos en la fe contemporánea, es la historia de los ángeles que se han desviado de su propósito divino. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó realmente antes de la gran inundación? La Biblia nos da pistas, pero el libro de Enoc nos presenta detalles sorprendentes. Estos seres celestiales, creados por Dios para fines específicos en el reino espiritual, finalmente sucumbieron a los deseos que no deberían alimentar. Imagínese, aquellos que contemplaron la cara del Creador diariamente, que sirvieron en la presencia de la santidad divina, sintiéndose atraídos por la belleza terrenal. Es como si la brillantez de la gloria de Dios, que constantemente presenciaron, hubiera sido eclipsada por el encanto temporal de las hijas de los hombres. Este episodio nos enseña sobre cómo se pueden desviar incluso los seres más cercanos de la presencia divina cuando permiten los deseos inapropiados para cuidar sus corazones. Jesucristo nos advirtió sobre la vigilancia constante, porque incluso aquellos que parecen firmes deben tener cuidado de no caer. 1 Corintios 10:12. La verdadera fe requiere una vigilancia constante. Lo que le sucedió a estos ángeles es un poderoso recordatorio para todos nosotros. No cayeron de inmediato. Fue un proceso gradual de fascinación, contemplación y, finalmente, la decisión de abandonar sus puestos celestiales. La Biblia menciona en Génesis 6:2 que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se llevaron a las que eligieron entre todos. Este misterioso pasaje ha intrigado a los eruditos de la fe durante siglos. Imagine lo que estaba sucediendo en el corazón de estos seres angelicales. Tenían acceso a la gloriosa presencia de Dios, participaron en las alabanzas celestiales y, sin embargo, permitieron un deseo prohibido de crecer en sus corazones hasta que sea irresistible. Es una advertencia para nosotros que vivimos en un mundo lleno de distracciones y tentaciones. ¿Cuántas veces no nos alejamos de nuestra comunión con el Señor debido a atracciones momentáneas? El libro de Enoc nos muestra que estos ángeles sabían perfectamente que transgredían las leyes divinas, pero aún continuaron. Como dice el libro de James, cada uno se siente tentado cuando se siente atraído y seducido por su propio deseo. Santiago 1:14. La lección aquí es clara. Saber la voluntad de Dios no es suficiente. Necesitamos tener fe y fuerza espiritual para resistir los deseos que nos alejan de ella. La decisión de estos ángeles de abandonar sus viviendas celestiales no fue solo una cuestión de deseo, sino una rebelión consciente
contra la orden establecida por Dios mismo. El libro de Judas en la Biblia se refiere a esto cuando menciona los ángeles que no mantuvieron su estado original, pero abandonaron su propia vivienda. Judas 1:6. Este pasaje nos lleva a reflexionar profundamente sobre el concepto de propósito divino y cómo nos alejamos de él. Cada uno de nosotros fue creado por Dios para un propósito específico, al igual que esos ángeles. Nuestra fe nos dirige a buscar y cumplir este propósito, permaneciendo fieles a la llamada que recibimos. Cuando descuidamos nuestra vocación espiritual a favor de los placeres momentáneos, estamos en cierto modo repitiendo el error de estos seres celestiales. Jesús enseñó que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33, colocando valores eternos por encima del temporal. Los ángeles caídos hicieron todo lo contrario. Intercambiaron la gloria eterna del cielo por los placeres efímeros de la tierra. Esta es una de las enseñanzas más importantes que podemos extraer de esta historia antigua. Seguir siendo fiel al propósito para el cual fuimos creados, incluso cuando las tentaciones aparecen en el camino. El deseo prohibido de estos ángeles no era solo para la belleza física, sino que representaba una atracción a lo que era contrario a la naturaleza establecida por Dios. Cruzaron límites espirituales que nunca deberían haber sido superados. La Biblia nos enseña en 2 Pedro 2:4 que Dios no ahorró a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno en la oscuridad, reservándolos para juzgar. Este pasaje nos revela la seriedad con la que Dios trata la rebelión consciente contra su voluntad. Es interesante observar que el pecado de estos ángeles no comenzó con una gran transgresión, sino con una mirada, un interés, una contemplación que gradualmente se convirtió en un deseo del consumidor. ¿No es eso? ¿Cuántas de nuestras propias caídas comienzan? Un pensamiento aparentemente inofensivo de que, si se alimenta, crece hasta que dominas nuestras acciones. Jesucristo nos enseñó a observar no solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos y deseos. Mateo 5:27-28. La fe genuina implica mantener nuestros corazones, porque proceden con las fuentes de la vida. Proverbios 4:23. Los ángeles caídos fallaron con precisión en este punto. No mantuvieron sus corazones, permitiendo que los deseos inapropiados florecieran y eventualmente los controlen. El descenso de estos ángeles a la tierra marca uno de los episodios más extraordinarios en la historia espiritual de la humanidad. Eligieron deliberadamente abandonar la gloria celestial debido a un deseo terrenal. El libro de Enoc detalló cómo estos seres celestiales hicieron un pacto entre ellos, comprometidos a hacer este plan audaz juntos. Aquí hay una profunda lección sobre la naturaleza del pecado y con qué frecuencia busca la compañía y la validación. Raramente caemos solos. A menudo buscamos a otros que compartan y validen nuestras transgresiones. La verdadera fe a menudo nos llama a nadar contra la corriente, para estar dispuestos a estar solos si es necesario para permanecer fiel a Dios. Jesucristo a menudo habló sobre el camino estrecho que pocos encuentran. Mateo 7:13-14. Estos ángeles eligieron el camino amplio, la fácil ruta de deseo inmediato, en lugar de obediencia duradera. Y lo más triste es que lo hicieron con pleno conocimiento de las consecuencias. Habían visto la majestad de Dios, conocían su poder, entendían su santidad y, sin embargo, decidieron rebelarse. Esto nos hace reflexionar. Cuanto más conocemos a Dios, mayor será nuestra responsabilidad de vivir de acuerdo con este conocimiento. Como Jesús enseñó, a quien se ha dado mucho, se requerirá mucho. Lucas 12:48. La fe no es solo el conocimiento, sino la obediencia amorosa basada en este conocimiento. Cuando esos ángeles caídos llegaron a la tierra, mis amigos, fue un evento que sacudió los cimientos del orden natural. Imagine la escena: seres de luz, dotados de belleza y poder celestial, bajando de las alturas para vivir entre los mortales. La Biblia nos da una idea de este momento en Génesis 6, pero el libro de Enoc pinta una imagen aún más vívida. Estos ángeles no llegaron como criaturas comunes.
llegaron como seres de esplendor sobrenatural, irradiando una belleza que fue más allá de la comprensión humana. Es como si el cielo mismo hubiera bajado a la tierra, pero no para bendecir, sino para intentarlo. Piénselo. Así como estos ángeles han deslumbrado sus ojos humanos, las tentaciones a menudo aparecen cubiertas de belleza y esplendor. Jesús nos advirtió al respecto cuando dijo: «Tenga cuidado con los falsos profetas, que vienen a ustedes, vestidos como ovejas, pero internamente están devorando lobos». Mateo 7:15. La verdadera fe nos llama a mirar más allá de las apariencias, para discernir el espíritu detrás de la belleza exterior. La presencia de estos ángeles caídos trajo un cambio dramático al mundo antediluviano. Su belleza no solo era física, sino que emanaba una especie de carisma sobrenatural que hacía casi imposible resistirlos. El libro de Enoc describe cómo parecían brillar con una luz propia, atrayendo a todos a su alrededor como polillas a una llama. Esta atracción irresistible nos recuerda a las palabras de Pablo en 2 Corintios 11:14, donde advierte que Satanás mismo socava a un ángel de luz. Es un poderoso recordatorio de que no todo lo que brilla proviene de Dios. En nuestro paseo de la fe, estamos constantemente desafiados a discernir entre lo que es verdaderamente divino y lo que es una imitación seductora. Jesucristo nos enseñó a juzgar los árboles por sus frutas. Mateo 7, 16, 20, no por su apariencia externa. Estos ángeles caídos pueden haber parecido gloriosos, pero sus acciones e intenciones revelaron su verdadera naturaleza. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a desarrollar un discernimiento espiritual agudo, mirando más allá de lo superficial para comprender la esencia de las cosas. El impacto de estos seres angelicales en la sociedad humana fue profundo e inmediato. Las mujeres que se han convertido en sus esposas experimentaron una transformación radical en sus vidas y prioridades. Imagine la fascinación de estar unido con un ser que parecía divino, que tenía conocimiento y habilidades más allá de la comprensión humana. Es comprensible que estas mujeres hayan perdido interés en la vida ordinaria, pero ¿a qué costo? Esta situación nos recuerda la advertencia de Jesús. ¿De qué sirve el hombre para ganar el mundo entero y perder su alma? Marcos 8:36. Estas mujeres ganaron compañeras aparentemente celestiales, pero al hacerlo, se alejaron del verdadero propósito divino a sus vidas. La fe genuina en Dios nos llama a encontrar satisfacción y propósito en su voluntad, no experiencias extraordinarias que puedan desviarse del camino. Como Pablo escribió, no estés con este siglo, pero transformarte para la renovación de tu mente. Romanos 12:2. El desafío para nosotros hoy es mantener nuestro enfoque en Dios, incluso cuando el mundo ofrece alternativas aparentemente deslumbrantes. La llegada de los ángeles caídos trajo consigo no solo la belleza y la fascinación, sino también un poder hipnótico que afectó profundamente a la mente y el espíritu humanos. El libro de Enoc sugiere que tenían habilidades que iban más allá de la comprensión humana, incluido el poder de influir en los pensamientos y las emociones. Esto nos hace reflexionar sobre la naturaleza de las influencias espirituales en nuestras propias vidas. La Biblia nos advierte constantemente sobre la realidad de la guerra espiritual. Pablo escribe en Efesios 6:12, «Porque no estamos luchando contra los seres humanos, sino contra los poderes y autoridades, contra los dominadores de este mundo de la oscuridad, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales». Así como esas mujeres fueron influenciadas por los ángeles caídos, también enfrentamos influencias espirituales que intentan dar forma a nuestros pensamientos y acciones. La fe en Jesucristo nos equivale a resistir estas influencias. Él nos ha prometido, sabrás la verdad, y la verdad te hará libre. Juan 8:32. Nuestra defensa contra las influencias negativas es una fe arraigada en la verdad de Dios y una vida alineada con sus principios. La fascinación ejercida por los ángeles caídos sobre los humanos nos lleva a una profunda reflexión sobre la naturaleza de nuestros deseos y aspiraciones.
Estas criaturas celestiales ofrecían conocimiento, poder y experiencias que fueron más allá de lo ordinario. Pero ¿a qué precio? A menudo, en nuestro propio viaje de fe, estamos tentados por ofertas que parecen extraordinarias, pero pueden alejarnos del verdadero camino de Dios. Jesús nos advirtió: entra por la puerta estrecha, porque se mueve la puerta, y el camino que conduce a la perdición, y muchos son aquellos que entran. Mateo 7:13. Los ángeles caídos ofrecieron una forma aparentemente gloriosa, pero que en realidad condujo a la destrucción. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a buscar la voluntad de Dios sobre todo, incluso cuando parece menos atractivo a los ojos del mundo. El apóstol Pablo nos recuerda: no nos prestan atención en las cosas que se ven, sino en aquellos que no ven. Para aquellos que se ven a sí mismos son temporales, y aquellos que no ven son eternos. 2 Corintios 4:18. La verdadera fe nos desafía a mirar más allá de la fascinación momentánea y buscar lo que tiene un valor eterno en los ojos de Dios. La unión de estos ángeles caídos con mujeres humanas ha resultado en algo que la Biblia solo menciona brevemente, pero que el libro de Enoc explora con más detalle: el nacimiento de las nefilinas. Estos no eran niños comunes, mis amigos, eran gigantes, no solo en estatura física, sino en capacidad y poder. Génesis 6:4 nos dice: en esos días había gigantes en la tierra, y también entonces, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos fueron los valientes en la antigüedad, hombres de renombre. Imagine criaturas que combinaron el poder angelical sobrenatural con la forma humana. Estos seres híbridos tenían una fuerza e inteligencia extraordinarias que superaban con creces la de los humanos comunes. Es un poderoso recordatorio de cómo la eliminación de la voluntad de Dios puede generar consecuencias que van mucho más allá de lo que inicialmente imaginamos. Jesús nos enseñó que debemos mirar y rezar para no entrar en la tentación. Mateo 26:41. La verdadera fe nos mantiene alerta a las posibles consecuencias de nuestras elecciones. Las nefilinas crecieron rápidamente, asumiendo proporciones gigantescas que inspiraron tanto admiración como terror. El libro de Enoc describe cómo estos seres consumieron recursos en cantidades alarmantes, exigiendo sacrificios constantes para satisfacer su hambre insaciable. Imagine comunidades enteras que trabajan solo para alimentar a estos gigantes. Con el tiempo, cuando los recursos comenzaron a escaso, las nefilinas se volvieron contra los humanos mismos, consumiéndolos en su hambre desenfrenada. Es una imagen inquietante que nos recuerda a las palabras de Peter: cedra sobria y vigilante. El diablo, tu adversario, camina en derretirse, rugiendo como un león, buscando a quienes pueden devorar. 1 Pedro 5:8. Esta antigua historia resuena con profundas verdades espirituales para nosotros hoy. Así como las nefilinas devoraron recursos y, finalmente, las personas, el pecado en nuestras vidas comienza consumiendo nuestro tiempo y recursos, pero si no se controlan, termina devorando nuestra propia esencia. La fe en Dios y su palabra nos da protección contra estas fuerzas destructivas. Como David escribió: la lámpara para mis pies es tu palabra y luz para mi camino. Salmo 119, 105. La presencia de las nefilinas transformó por completo la sociedad antediluviana. Estos seres no solo consumieron recursos físicos, sino que también corrompieron el orden moral y espiritual del mundo. El libro de Enoc informa cómo introdujeron el conocimiento prohibido, enseñando artes humanos como la fabricación de armas, cosméticos para seducción, brujería y prácticas de adivinanzas. Necesitamos reflexionar sobre cómo el conocimiento, cuando está desalineado de la voluntad de Dios, puede volverse destructivo. La Biblia nos dice en Proverbios 1:7 que el miedo al Señor es el principio de la sabiduría, lo que indica que el verdadero conocimiento debe estar anclado en la reverencia por Dios. Jesucristo, en su ministerio terrenal, enfatizó repetidamente
La importancia de alinear nuestro conocimiento con valores divinos como el amor, la compasión y la justicia. Las nefilinas representan el uso del conocimiento divorciado de estos valores, lo que resulta en la destrucción en lugar de la edificación. En nuestro propio viaje de fe, estamos llamados a buscar no solo conocimiento, sino también sabiduría. La capacidad de aplicar conocimiento de manera que honre a Dios y beneficie a los demás. El terror que inspiraron las nefilinas estaba más allá de su fuerza física y su apetito voraz. Tenían una crueldad que parecía casi sobrenatural. El libro de Enoc describe cómo se deleitaron no solo en el consumo, sino también en la destrucción, balanceando pueblos enteros, no por necesidad, sino por placer. Esta naturaleza destructiva refleja algo profundo sobre la condición espiritual de estos seres híbridos. Jesús nos enseñó que, por sus frutos los conocerán, Mateo 7:16, y los frutos de las nefilinas eran claramente malvados. Es interesante notar cómo esta antigua historia hace eco de lo que vemos en la Biblia sobre la naturaleza del mal. Juan 10:10 nos dice que el ladrón viene solo para robar, matar y destruir, en un contraste directo con Jesús, quien llegó a tener vida en 1900 abundancia. Las nefilinas personifican esta naturaleza destructiva, que representan fuerzas que se oponen al propósito creativo y sostenible de Dios. Como personas de fe, estamos llamados a resistir este espíritu de destrucción y abrazar el llamado de Jesús para ser agentes de la vida, paz y restauración en un mundo a menudo marcado por la violencia y la explotación. El poder casi ilimitado de las nefilinas creó una situación sin precedentes en la historia humana. Estos seres híbridos, con su fuerza sobrehumana e inteligencia extraordinaria, se han vuelto prácticamente invencibles para los humanos comunes. Imagine la desesperación de comunidades enteras, impotente frente a estos gigantes que los aterrorizaron. Esta situación extrema nos recuerda una verdad espiritual profunda. Hay batallas en nuestras vidas que simplemente no podemos superar con nuestra propia fuerza. Como Pablo reconoció, no es que seamos capaces de nosotros mismos para pensar algo, como si vinieran de nosotros. Por el contrario, nuestra habilidad proviene de Dios. 2 Corintios 3:5. La historia de las nefilinas nos muestra que cuando enfrentamos fuerzas más allá de nuestras habilidades, necesitamos una intervención divina. De hecho, esto es exactamente lo que sucedió. La situación se volvió tan grave que exigió una respuesta directa de Dios. Nuestra fe nos enseña que incluso en las situaciones más desesperadas podemos llorar por Dios por ayuda. Como se prometió en el Salmo 34:17, los justos gritan y el Señor los escucha, y los entrega de toda su angustia. Así como Dios eventualmente interveniría contra las nefilinas, también responde al sincero grito de sus hijos hoy. La situación en la tierra había alcanzado un punto crítico. La corrupción traída por los ángeles caídos y la destrucción causada por las nefilinas había transformado el mundo en un lugar casi irreconocible, dominado por el mal y la violencia. La Biblia describe este momento en Génesis 5:6. Y el Señor ha visto que el mal del hombre se había multiplicado en la tierra, y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era solo malvado continuamente. Luego se arrepintió del Señor para haber hecho al hombre sobre la tierra y pesó en su corazón. ¡Qué pase tan profundo! Imagine al Creador del universo, Dios Todopoderoso, observando con pesar el deterioro de su creación. La fe nos enseña que aunque Dios es infinitamente amoroso, Él también es perfectamente justo y no puede ignorar el mal indefinidamente. Jesucristo nos recordó a esta dualidad divina cuando dijo: Dios amó al mundo de tal manera que le dio a su Hijo solo engendrado. Juan 3:16. Pero también advirtió repetidamente sobre el juicio que vendría sobre los que persisten en el mal. Como seguidores de Cristo, debemos entender que el amor de Dios no anula su justicia. De hecho, son aspectos complementarios de su naturaleza perfecta. La respuesta divina a esta crisis no solo fue un juicio directo, sino que también implicó
la movilización de fuerzas angelicales leales. El libro de Enoc describe cómo se enviaron los arcángeles, incluidos Miguel y Gabriel, para combatir las nefilinas y contener la influencia destructiva de los ángeles caídos. Imagine esta batalla cósmica que sucede en la Tierra. Los poderosos seres celestiales que enfrentan los híbridos gigantes y sus padres angelicales rebeldes. Es una imagen que nos recuerda a las palabras del salmista. El Señor es justo en todos sus caminos y benignos en todas sus obras. Salmo 145, 17. Dios no abandonó a la humanidad al caos que se había establecido, pero intervino activamente. Esta es una verdad reconfortante para nuestra fe hoy, incluso cuando el mal parece prevalecer. Dios no está ausente o indiferente, como Jesús prometió, y he aquí, estoy contigo todos los días, hasta la consumación de siglos. Mateo 28:20. Nuestra confianza en Dios debe permanecer firme incluso en los tiempos más oscuros, sabiendo que Él tiene el poder y la voluntad de intervenir en la historia humana. Sin embargo, la corrupción se había extendido tan profundamente que era necesaria una intervención más radical. Fue entonces cuando Dios decidió enviar la gran inundación, una purificación cataclísmica que renovaría la cara de la tierra. Génesis 7, 11-12 describe: En el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, los 17 días del mes, ese mismo día, todas las fuentes del gran abismo y las ventanas de los cielos se abrieron, y había lluvia en la tierra 40 días y 40 noches. Este evento monumental nos enseña mucho sobre la seriedad con la que Dios trata el pecado y la corrupción. Jesús se refirió a la inundación como un ejemplo histórico y una advertencia. Porque, como en los días previos a la inundación, comieron, bebieron, se casaron y cedieron, hasta que el día que Noé entró en el arca, y no se dio cuenta, hasta que la inundación llegó a todos, también lo hará la llegada del Hijo del Hombre. Esta referencia nos recuerda que la fe auténtica no debe tratar a la ligera advertencias divinas. La inundación no fue solo un evento histórico remoto, sino un signo duradero de la realidad del juicio divino y la importancia de vivir en obediencia a Dios. En medio de este juicio universal, también vemos la gracia de Dios en acción. La Biblia nos dice que Noé, pero encontró gracia en los ojos del Señor. Génesis 6, 8. Este hombre justo y su familia fueron preservados a través del arca, un refugio que Dios proporcionó contra las aguas del juicio. Noé no fue salvado por alguna perfección personal, sino porque caminó con Dios. Génesis 6, 9. Tenía una relación de fe y obediencia a su Creador. Esta historia nos recuerda poderosamente las palabras de Pablo: Por gracia, eres salvado a través de la fe, y esto no viene de ti, es el don de Dios. Efesios 2, 8. Así como Noé fue salvado físicamente por la gracia de Dios a través del arca, somos espiritualmente salvos por la gracia de Dios a través de Jesucristo. De hecho, muchos teólogos ven al arca como una prefiguración de Cristo, el único refugio seguro contra el juicio divino. Nuestra fe nos enseña que, incluso en el juicio más severo, la gracia de Dios está presente para aquellos que la buscan con sinceridad. La gran inundación no solo eliminó las nefilinas y purificó la tierra de la corrupción que la había tomado, sino que también marcó un nuevo comienzo para la humanidad. Dios hizo un pacto con Noé después de la inundación, prometiendo nunca destruir toda la vida en la tierra a través de las aguas. Génesis 9:11. El arco iris se estableció como un símbolo de este pacto, un recordatorio constante tanto de la justicia como de la misericordia de Dios. Esta renovación nos enseña algo profundo sobre el carácter de Dios. Él es un Dios de las segundas oportunidades, de nuevos comienzos. Como el profeta se arrepiente de que dice: Las misericordias del Señor son la causa de no ser consumidas, porque sus misericordias no tienen fin. Renovan cada mañana. Genial es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22-23. Jesucristo, en su ministerio terrenal,
Enfatizó constantemente este mensaje de renovación y comienza. Le dijo a Nicodemo: de hecho te digo que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Nuestra fe nos asegura que no importa cuán graves sean nuestros errores o cuán oscura parece nuestra situación, con Dios siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. La inundación nos recuerda que incluso después del juicio más severo, la gracia de Dios prepara el camino para la renovación. Uno de los aspectos más intrigantes y menos discutidos de esta antigua historia es el destino de las mujeres que se casaron con los ángeles caídos. A diferencia de la mayoría de la humanidad, que perecía en las aguas de la inundación, el libro de Enoc sugiere que estas mujeres se han enfrentado a un destino único. No fueron simplemente destruidos por las aguas, sino que sometieron a un tipo diferente de castigo divino. Imagine lo que debe haber sido para estas mujeres, que una vez deslumbradas por la belleza y el poder de sus esposos angelicales, ahora es testigo de la caída y el encarcelamiento de estos mismos seres. La Biblia nos enseña en Gálatas 6:7, que no te engañes a ti mismo, Dios no se burla de Dios, por lo que el hombre también se cierra. Esta verdad espiritual se manifestó dramáticamente en la vida de estas mujeres. Habían sembrado una rebelión contra el orden natural establecido por Dios, y ahora recogen las consecuencias. Jesucristo a menudo hablaba sobre la importancia de considerar el costo de nuestras elecciones. Lucas 14:28-33. La fe madura nos llama a pensar no solo en el placer o beneficio inmediato de nuestras decisiones, sino también en sus consecuencias a largo plazo. La escena debe haber sido devastadora. Estas mujeres que miran impotentes ya que sus esposos angelicales fueron capturadas por los arcángeles leales a Dios. El libro de Enoc describe cómo los ángeles caídos fueron encadenados y arrojados a las cárceles espirituales, donde permanecerían hasta el juicio final. Judas 1:6. En la Biblia parece corroborar esto cuando menciona que Dios mantiene en Mintient la oscuridad y en las prisiones eternas, hasta el juicio del gran día, los ángeles que no han mantenido su estado original. Imagine la conmoción y la desesperación de estas mujeres, viendo a las que alguna vez parecían tan poderosas e invencibles ahora reducidas a los prisioneros. Esta inversión dramática nos recuerda las palabras de Jesús. Todos los que se exaltan serán humillados, y quien se humillen a sí mismo será exaltado. Lucas 14:11. El orgullo que llevó a estas mujeres a considerarse especiales porque estaban unidos con seres celestiales, ahora se convirtió en humillación. Nuestra fe nos enseña a valorar la humildad y la obediencia a Dios por encima del estado o poder que podemos obtener por medios cuestionables. Como Pablo escribió: no haces nada por ambición o vanidad egoísta, pero consideras humildemente a los demás superiores a ustedes mismos. Filipenses 2:3. La reacción de las esposas de los ángeles que caían frente a esta calamidad no fue uniforme. El libro de Enoc sugiere que algunos de ellos han sido tomados por un profundo arrepentimiento. Confrontados con la realidad del juicio divino, reconocieron la gravedad de sus transgresiones y lamentaron amargamente sus elecciones. Otros, sin embargo, permanecieron tercos en su rebelión. Entre estos, destaca la figura de Naama, que según algunas tradiciones, no solo se negó a lamentarse, sino que continuó practicando y enseñando el conocimiento prohibido que había aprendido de su esposo angelical. Este desacuerdo de respuestas nos lleva a la parábola del sembrador contado por Jesús, donde diferentes suelos representan diferentes respuestas a la verdad divina. Mateo 13:1-23. Algunos corazones endurecen la verdad, incluso frente a la evidencia irrefutable, mientras que otros se abren al arrepentimiento. La verdadera fe no es solo una cuestión de creencias intelectuales, sino de un corazón dispuesto a inclinarse ante Dios. Como dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu roto. A un corazón roto y contrito no te despreciarás, oh Dios. El destino final de estas mujeres, como se describe en algunas tradiciones antiguas, era tan extraordinario como su transgresión original.
aquellos que rechazaron el arrepentimiento, particularmente aquellos que continuaron propagando el conocimiento, prohibido, se transformaron en criaturas conocidas en muchas culturas como sirenas. Estas no eran las sirenas románticas de los cuentos modernos, sino los seres trágicos y peligrosos, condenados a atraer a los hombres a la destrucción, al igual que ellos mismos se habían atraído por los ángeles caídos. Es un castigo que refleja poéticamente la naturaleza de su pecado. Habiendo sido seducido, se volvió seductora. Habiendo sido llevados a la destrucción, se convirtieron en agentes de destrucción. Esta transformación nos recuerda a las palabras de Jesús sobre cómo nuestras acciones dan forma a nuestro carácter con el tiempo. Para donde está tu tesoro, también habrá tu corazón. Mateo 6:21. La fe genuina nos llama a examinar constantemente dónde estamos invirtiendo nuestros deseos y aspiraciones, reconociendo que nos volvemos similares a lo que valoramos y perseguimos. Como Pablo aconsejó, piensa en las cosas que son de arriba, no a la tierra. Colosenses 3:2. Esta narración sobre el destino de los ángeles caídos nos ofrece una meditación profunda sobre el tema de la misericordia y la justicia divina. Incluso en medio del castigo, hay evidencia de misericordia. Las mujeres que se arrepintieron no compartieron el mismo destino que las que permanecieron en la rebelión. Este patrón de justicia, sazonado con misericordia, es consistente con lo que la Biblia nos revela sobre el carácter de Dios. Como dice el Salmo 103, 8-9, misericordioso y compasivo es el Señor, tarde enojado y grande en amabilidad. No regañará perpetuamente, ni mantendrás tu ira para siempre. Jesucristo ejemplificó perfectamente este equilibrio entre la justicia y la misericordia en su ministerio terrenal. No dudó en enfrentar el pecado e hipocresía, sino que también ofreció perdón y restauración a lo verdaderamente lo siento. Pensemos en que la mujer toma adulterio, Juan 8:1-11. Jesús no minimizó su pecado, sino que le ofreció una nueva oportunidad. Tampoco te condeno, ve, y no ves más. Nuestra fe nos reta a reflejar este mismo equilibrio en nuestras propias vidas, siendo firmes contra el pecado, pero compasivos con los pecadores, reconociendo que todos dependemos de la misericordia de Dios. El resultado de esta historia cósmica nos deja con imágenes poderosas que resuenan a través de los milenios. Los ángeles caídos, una vez seres de luz y gloria, ahora estaban atrapados en abismos espirituales, incapaces de interferir directamente en el mundo físico. La Biblia menciona este encarcelamiento en 2 Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, pero los arrojó al infierno y los entregó a las cadenas de la oscuridad, siendo reservados para el juicio. Imagine la angustia de estos seres, que habían conocido la gloria celestial, ahora confinada a la oscuridad, capaz de ser impotente solo el sufrimiento que sus acciones habían provocado. Sus esposas humanas, transformadas o castigadas, su gigantesca descendencia destruida por la inundación, todo ante sus ojos, sin poder intervenir. Es un recordatorio solemne de lo que Jesús enseñó. ¿Qué lograría ganar el mundo para ganar el mundo entero y perder su alma? Marcos 8:36. La fe nos llama a considerar no solo los placeres momentáneos, sino las consecuencias eternas de nuestras elecciones. Después de esta crisis cósmica, el orden celestial se reorganizó para evitar que dicha rebelión vuelva a ocurrir. El libro de Enoc describe cómo los arcángeles, incluidos Miguel, Gabriel y Rafael, recibieron responsabilidades específicas para la vigilancia de la humanidad. Se convirtieron en guardianes más atentos, observando de cerca las interacciones entre los reinos espirituales y físicos. Esta vigilancia reforzada nos recuerda las palabras reconfortantes de Jesús. ¿No se venden 2 pájaros por un ceitil? Y ninguno de ellos caerá al suelo sin el consentimiento de tu Padre. Mateo 10:29. Incluso después de una catástrofe de proporciones mundiales, Dios no abandonó su creación. Por el contrario, ha establecido protecciones más fuertes para ella. Nuestra fe nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, Dios sigue siendo soberano y activo. Como Pablo escribió a los romanos,
sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, aquellos que son llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Incluso de eventos trágicos, Dios puede extraer lecciones y beneficios que sirven a sus propósitos más grandes. La tierra purificada por la inundación ofreció una segunda oportunidad para la humanidad. Noa y su familia salieron del arca para encontrar un mundo lavado, listo para un nuevo comienzo. Dios ha establecido un pacto con ellos, simbolizado por el arco iris, prometiendo nunca destruir toda la vida terrenal con una inundación. Génesis 9, 11, 17. Esta reanudación nos cuenta poderosamente sobre la naturaleza regenerativa de Dios. Jesús a menudo enfatizó esta capacidad divina de renovación, como cuando le dijo a Nicodemo: de hecho, te digo que si uno no nace de nuevo, no pueden ver el reino de Dios. Juan 3, 3. Nuestra fe nos asegura que, por serios que nuestros errores son, o tan profundos como nuestras caídas, Dios siempre ofrece la posibilidad de un nuevo comienzo. Como escribió el profeta Isaías: no recuerdes de cosas pasadas, ni consideras a los viejos. He aquí, hago algo nuevo, ahora surgirá. ¿No la conoces? Isaías 43, 18, 19. La inundación nos enseña que el juicio divino, aunque severo, siempre allana el camino para la nueva vida y las nuevas posibilidades. Sin embargo, incluso después de la purificación por la inundación, las cicatrices de ese período permanecieron como recordatorios silenciosos de lo que había ocurrido. Algunas tradiciones sugieren que ciertos conocimientos prohibidos, enseñados por los ángeles caídos, sobrevivieron a través de escritos ocultos o tradiciones orales, preservadas por algunos descendientes de Noé. Aunque potencialmente beneficiosos, cuando se usan correctamente, llevaron el peligro de ser abusados nuevamente. Esta situación nos recuerda lo que Pablo escribió: todas las cosas son legales para mí, pero no todas son apropiadas. Todos son legales, pero no todos construidos. 1 Corintios 10:23. La fe madura nos enseña a discernir no solo entre lo correcto y lo incorrecto, sino también entre lo que es beneficioso y lo que es dañino, incluso dentro del alcance de lo que técnicamente está permitido. Jesucristo nos enseñó a buscar no solo conocimiento, sino también sabiduría, la aplicación correcta del conocimiento guiada por el amor de Dios y el prójimo. Como James escribió: la sabiduría que viene de arriba es primero pura, entonces pacífica, moderada, tratable, llena de misericordia y buenas frutas, sin parcialidad y sin hipocresía. Santiago 3:17. La historia de los ángeles caídos, sus esposas humanas y su progenie gigante sigue siendo una de las narraciones más extraordinarias y alarmantes de la literatura religiosa antigua. Más que una simple historia mítica, lleva lecciones profundas sobre las consecuencias de transgredir los límites establecidos por Dios. Cuando contemplamos esta historia a la luz de nuestra fe en Jesucristo, nos damos cuenta de que resuena con muchas de las enseñanzas centrales del Evangelio. La realidad de la tentación, el peligro de orgullo, la inevitabilidad del juicio divino sobre el pecado, pero también la disponibilidad de gracia para aquellos que se arrepienten. Como escribió Pablo, estas cosas los sobrevivieron como ejemplos y fueron escritos para nuestra advertencia, de nosotros otros, sobre quienes han llegado los fines de los siglos. 1 Corintios 10:11. Las narrativas antiguas no son simples artefactos históricos, sino espejos que reflejan verdades espirituales atemporales. Nuestra fe en Dios nos invita a extraer sabiduría incluso de las historias más oscuras e inquietantes de la Biblia y la tradición, reconociendo que todos señalan de alguna manera nuestra necesidad de redención y el plan divino de salvación que encuentra su expresión suprema en Jesucristo. Y entonces llegamos al final de este extraordinario viaje a través de los misterios del libro de Enoc. ¿Qué pensaste de esta revelación sobre el destino de los ángeles caídos y la intervención del arcángel Miguel? ¿Hay otras historias bíblicas que le gustaría que explore con esta profundidad? Piense por un momento. ¿Qué es esta historia ancestral nos enseña sobre los límites que Dios establece en nuestras vidas?
¿Son estos límites, restricciones o protecciones divinas? Comparta su reflejo en los comentarios a continuación. Si este contenido ha tocado su corazón y fortaleció su fe, asegúrese de dejar su gusto, suscríbase al canal y active notificaciones. Su participación es fundamental para que continuemos revelando estas profundas verdades espirituales. Punto A. El siguiente video revelaré los 7 ángeles más poderosos mencionados en la Biblia y sus funciones específicas en el plano divino. Haga clic en el video que aparece en la pantalla ahora para no perder esta revelación. Hasta el próximo video. Que Dios bendiga tu caminata espiritual. Aquí está Elito, siempre compartiendo las verdades de la palabra que transforman vidas.